Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con la simbiótica relación entre la coneja y la pantera. Temporada 4, capítulos 126 a 135. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. En la Academia Belhem, vemos cómo un joven llamado Alan Frederick estaba feliz porque era el mejor y pensaba que por eso podría trabajar al lado de Aang, pero su ilusión fue rota por la llegada de un conejo que le terminó arrebatando el primer lugar en los exámenes, por lo que estaba decidido a descubrir qué es lo que estaba sucediendo, y justo en ese momento se terminó topando con ella, notando que se estaba escondiendo en unos arbustos, ya que aún estaba asustada de los depredadores. Y en la clase vemos cómo esa mirada feroz seguía puesta sobre la pobre de Vivi. Fue ayudada por su nueva amiga Hendry, quien la calmó, pero para su mala suerte su conversación las terminó sacando del salón, por lo que Vivi decidió ir a ver a sus amigos los conejos que estaban en la granja, pensando que ya había pasado un año desde que dejó la mansión y que extrañaba a todos sus seres queridos, incluyendo a Aang, quien en ese momento iba llegando a la academia. En el camino, Vivi terminó siendo emboscada por Alan, quien quería revisar su mochila porque sospechaba que llevaba algo dentro, pero Vivi no dejaría que lo hiciera, y por suerte pudo huir de él. Por otro lado, Aang recorría la academia en búsqueda de su abuelo porque quería conseguir la lista de alumnos para cerciorarse de que Vivi no se encontrara en ese lugar. Y cuando pudo alejarse de Erwin, terminó topándose con Alan, quien estaba buscando a Vivi, pero al verlo, mostró su admiración por él. Y debido a esto, Aang aprovechó para pedirle que le buscara una habitación, ya que se quedaría, y sabía que su abuelo se negaría a dársela, por lo que Alan se fue inmediatamente a conseguírsela. Y durante esa conversación, Vivi había aprovechado para esconderse entre sus amigos conejos, viendo cómo Alan se alejaba, sin notar que él estaba hablando con Aang. Y justo cuando pretendía regresar a su habitación, es tomada por la espalda por él, aunque para su sorpresa no la reconoció e incluso la confundió con un conejo común y corriente. Y al ver que tenía herida la pata, decidió llevarla a la enfermería. Una vez ahí, no podía dejar de ver al conejo, ya que le recordaba mucho a Vivi. Y justo en ese momento, Russell había llegado preocupado a ver cómo estaba Vivi, pero solo se encontró su mochila. Y en ese momento cayó en pánico, pero por suerte, el halcón que siempre había estado vigilándola se acercó a Russell para explicarle lo que había pasado, por lo que él inmediatamente fue a la enfermería, y justo a tiempo, ya que también Erwin había llegado para llevarse a Aang, y la enfermera le terminó entregando a Vivi a Russell, quien solo miraba cómo Aang se alejaba de ella pensando en que ya no le pudo decir que era ella. Por otro lado, Erwin estaba hablando con Aang, le comentaba que el abuelo se había ido a la mansión, por lo que decidieron regresar en ese instante. Pero Erwin lo terminó acusando de serle infiel al conejo, ya que se había preocupado por un conejo extraño, y al ver la expresión de Aang, estaba decidido a ver a ese conejo, descubriendo que se trataba de Vivi, quien estaba con Russell, y al notar que ella ya podía transformarse libremente en conejo y humano, decidió acercarse a ellos, y cuando vieron su expresión, ambos terminaron desmayados, por lo cual Erwin se los llevó a una habitación donde estaba meditando qué hacer, si decirle a Aang o dejar todo en secreto, y en un impulso terminó metiendo a Vivi en su mochila y llevándosela consigo. Ya en el carruaje vemos cómo Erwin estaba muy nervioso y Aang lo miraba muy sospechosamente, mientras Vivi dormía como sin nada en la mochila. Pero al llegar a la mansión, Erwin sintió cómo el pequeño conejo se comenzaba a mover, decidiendo excusarse para ir a su recámara a descansar. Pero Aang no se lo permitió, lo detuvo, ya que estaba actuando muy sospechoso, y justo cuando lo estaba cuestionando, el pequeño conejo terminó asomándose por su mochila. Al final, Aang se lo llevó consigo a su habitación,
pero le decía que no podía tocar las cosas e incluso se fue a dormir ignorándolo. Vivi seguía sorprendida de que no la reconociera y quería revelarle la verdad, pero sabía que necesitaba un vestido, y cuando intentó entrar a su closet, Aang la detuvo, diciéndole que esa era la habitación de Vivi y que no podía tocar sus cosas. Y después de una larga discusión, él terminó subiendo al pequeño conejo a la cama, donde éste descubrió que había un conejo de peluche. Aang le explicó que no lo tocara, ya que era el alter ego de Vivi, cosa que la deja sorprendida. Y al ver cómo él se sentía por todo lo que había pasado, Vivi decidió transformarse frente a él, cosa que lo dejó perplejo, y en el momento en el que ella intentó tocar a Aang, él terminó alejándose. E incluso le pidió que no se acercara, dándole la espalda. Vivi entendió que aún pensaba que le tenía miedo, pero al final ella lo hace entender que ya no es así, cosa que hace muy feliz a Aang, quien se acerca a ella para abrazarla, pero después de eso, Vivi comenzó a hacer un berrinche porque había traído a un conejo desconocido, aunque él la termina calmando cuando le dice que al final se trataba de ella. Y al ver cómo lo estaba mirando, le dijo que si quería podía besarlo, cosa que Vivi termina haciendo. A la mañana siguiente, Vivi despertó recordando que tenía que regresar a la academia, ya que si no, Russell se preocuparía, y comenzó a empacar sus cosas siendo sorprendida por Aang, quien la acusó de ser una pervertida porque durmieron juntos y ahora que no lo necesita simplemente se marcha. Ella lo niega y Aang intenta convencerla de que se quede, pero Vivi lo calma diciéndole que no debe de preocuparse, que ella regresará, aunque al final Aang termina preguntándole si puede ir con ella a la academia. Y para cambiar el tema, ella le termina preguntando por Ash, a lo que Aang simplemente respondió con una frase que la dejó completamente preocupada, y antes de que él le explicara las cosas, se transformó en conejo y se fue volando sobre el halcón. Mientras vemos que Mamie estaba entrenando y de repente terminó notando al conejo sobre el halcón y la reconoció inmediatamente, llamando su atención. Vivi, al ver que le estaba hablando, le termina saludando, pero Mamie la regaña, aunque Vivi no entendió a lo que se refería, por lo que termina brincando hacia ella. Por suerte, Mamie terminó atrapándola, feliz de volver a verla y abrazándola. Y una vez que se saludaron, Vivi siguió con su camino para ir a ver a Ash, llegando a una parte de la mansión donde no había estado y siendo sorprendida por dos pequeños cachorros de pantera. Uno de ellos intentó tocarla, pero Vivi no se dejó e incluso le puso un estate quieto hasta que apareció Vara. Y al ver que eran sus cachorros, Vivi comenzó a imaginar que había formado una familia, por lo que estaba muy feliz, pero le terminó pidiendo que la llevara con Ash, por lo que todos salieron corriendo de la mansión, siendo vistos por los demás sirvientes que se quedaron sorprendidos al ver al conejo. Y una vez que llegaron a la entrada, Vivi vio que Ash la había estado esperando en ese lugar, por lo que decidió saltar frente a ella, y al reconocerla, ambos se abrazaron. Mientras, en el estudio, Aang era informado de que un hombre de la iglesia quería hablar con él. Al principio lo estaba ignorando mientras terminaba su carta para entrar a la academia, y cuando por fin lo escuchó, este le comenzó a decir que venía a hablar sobre su matrimonio, por lo que Erwin le aclara que Aang no va a hablar de eso, ya que está muy ocupado con el conejo, cosa que comienza a confundir al hombre. Pero Erwin siguió agregando que Aang estará bajo las órdenes del conejo, cosa que termina confundiendo aún más al pobre hombre, quien se sorprende al ver entrar al conejo y a las panteras. Vivi se dirigió con Aang para decirle que debía de regresar a la academia, pero él insistía en que se quedara un poco más. Vivi molesta lo comenzó a golpear e incluso le dice que no puede ir con ella hasta que termine todo su trabajo, por lo que en ese momento Aang se molesta y le pide a Erwin que llame al chef porque hay un conejo para cocinar. Pero Vivi lo ve con la misma ferocidad que Aang, advirtiéndole que se atreviera a hacerlo y vería de lo que es capaz, por lo que el pobre de Erwin no sabía qué hacer, mientras el pobre hombre seguía confundido por la situación. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse.
No olviden de unirse a la familia del Pato Lector para que puedan ver de forma anticipada los videos que se suben al canal y disfrutar de un video exclusivo al mes, así como de los stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.